Capítulo 1. El comienzo del silencio. La noche llega, pero tu mente no se detiene. Apagas la luz, te acomodas, cierras los ojos, y justo cuando todo debería calmarse, algo dentro de ti se activa. Empiezan los pensamientos, uno tras otro, sin orden, sin descanso. Recuerdas cosas que dijiste, cosas que no dijiste, errores pequeños que se sienten enormes, preocupaciones del mañana que aún no existe, y sin darte cuenta, ya no estás en la cama. Estás atrapado dentro de tu propia mente. Tu cuerpo está cansado, pero tu mente sigue corriendo, como si no supiera cómo parar, como si el silencio fuera peligroso. Respiras, pero no descansas. Y en medio de todo eso, aparece una sensación difícil de explicar. Una mezcla entre ansiedad, tensión y agotamiento emocional. Porque no es solo que no puedas dormir, es que no puedes desconectar. Intentas obligarte a dormir. Te dices, ya basta, tengo que descansar. Pero cuanto más lo intentas, más despierto te sientes. Y entonces llega la frustración. Miras el reloj. Pasan los minutos. A veces horas. Y lo peor no es el insomnio, es la sensación de estar atrapado en un bucle del que no sabes salir. Pero aquí hay algo importante que necesitas entender. No estás roto. No hay nada mal contigo. Lo que estás viviendo es más común de lo que imaginas. Tu mente no está en tu contra. Solo está sobrecargada, acostumbrada a no parar, a analizar, a anticipar, a intentar tener todo bajo control. Y cuando por fin llega la noche, todo lo que evitaste durante el día aparece. Sin distracciones, sin ruido externo. Solo tú y tus pensamientos. Pero aquí empieza el cambio, porque aunque ahora no lo parezca, esto tiene solución. No se trata de forzarte a dormir, ni de pelear contra tu mente, ni de apagar los pensamientos como si fueran un interruptor. Se trata de algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más profundo. Aprender a soltar. Soltar la necesidad de controlar cada pensamiento. Soltar la exigencia de dormirte rápido. Soltar esa presión invisible que tú mismo has creado. Porque el descanso no llega cuando luchas. Llega cuando dejas de resistir. Y esta noche no vamos a intentar dormir. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a empezar a escuchar, a observar, a permitir, sin juzgar, sin forzar, solo estar. Puede que al principio se sienta extraño, incluso incómodo, pero poco a poco tu mente empezará a bajar el ritmo. No porque la obligues, sino porque ya no la estás empujando. Y en ese espacio, en ese pequeño momento de calma que aparece sin aviso, es donde comienza el verdadero descanso. Así que no tengas prisa. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas lograrlo hoy. Solo necesitas empezar. Porque este no es solo un intento de dormir mejor. Es el inicio de algo más profundo. El inicio de una mente en paz. Capítulo 2. Cuando tu mente no se apaga. Hay algo que nadie te explica sobre las noches difíciles. No es solo el insomnio. No es solo no poder dormir. Es esa sensación de que tu mente no tiene botón de apagado. Te acuestas esperando descanso. Y en lugar de eso, recibes ruido. Pensamientos que aparecen sin permiso. Ideas que no pediste. Recuerdos que creías olvidados. Y lo más curioso es esto. Durante el día puedes ignorarlos. Puedes distraerte. Puedes mantenerte ocupado. Pero en la noche, todo vuelve. Más claro, más fuerte, más presente. Como si el silencio amplificara todo lo que llevas dentro. Empiezas a pensar en lo que hiciste hoy. En lo que deberías haber hecho.
en lo que puede salir mal mañana. Tu mente intenta resolverlo todo como si dependiera de eso tu tranquilidad, pero no lo hace, porque cuanto más piensas, menos paz encuentras. Y entonces entras en ese ciclo silencioso. Pensar u sentir ansiedad e intentar parar u pensar más. Un bucle. Uno que no se rompe con fuerza. Uno que no se detiene con exigencia. Porque aquí está la verdad que cambia todo. Tu mente no se apaga porque nunca le enseñaste a descansar. Siempre la has usado para resolver, analizar, anticipar. Nunca para soltar. Imagínalo por un momento. Es como un motor que ha estado encendido todo el día. Horas y horas funcionando sin pausa. Y de repente esperas que se detenga en segundos. No funciona así. No puede hacerlo. Y no es tu culpa. Simplemente nadie te enseñó otra forma. Pero eso puede cambiar. Esta noche no vamos a intentar callar la mente. Eso solo crea más ruido. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a dejar de luchar contra los pensamientos. Sí, suena contradictorio, pero observa esto. Cuanto más intentas no pensar, más piensas. Cuanto más te frustras, más despierto estás. Así que en lugar de resistir, vamos a permitir. Cuando aparezca un pensamiento, no lo empujes. No lo sigas tampoco. Solo obsérvalo, como si fuera una nube pasando por el cielo. No necesitas atraparla. No necesitas analizarla. Solo dejarla ir. Al principio parecerá que no funciona. Tu mente seguirá activa. Pero algo empieza a cambiar. Porque ya no estás alimentando el ruido. Ya no estás reaccionando a cada pensamiento. Y poco a poco, ese espacio entre pensamientos comienza a crecer. Pequeños segundos de silencio, casi imperceptibles, pero reales. Y en esos espacios, tu cuerpo empieza a relajarse. Tu respiración cambia. Tu ritmo baja, sin esfuerzo, sin presión, sin lucha. Aquí es donde muchas personas se equivocan. Creen que dormir es algo que se consigue. Pero no. Dormir es algo que ocurre cuando dejas de interferir, cuando dejas de intentar controlarlo todo, cuando permites que tu mente haga lo que naturalmente sabe hacer: calmarse. Así que esta noche, no busques silencio absoluto. No busques perfección. Solo busca esto: un momento de observación. Un instante sin resistencia, porque ese instante es el inicio del descanso. Y cuanto más lo practiques, más fácil será volver a él, sin esfuerzo, sin miedo, como si siempre hubiera estado ahí, esperando a que dejaras de luchar. Capítulo 3. El arte de soltar sin forzar. Hay un momento muy sutil en el que todo empieza a cambiar. No es cuando logras apagar tu mente. No es cuando dejas de pensar por completo. Es cuando dejas de pelear con lo que está pasando dentro de ti. Puede parecer algo pequeño, casi insignificante, pero en realidad es el punto exacto donde comienza el descanso real. Porque durante mucho tiempo has hecho lo contrario. Has intentado controlar, silenciar, ordenar, eliminar cada pensamiento incómodo, como si tu mente tuviera que estar en calma perfecta para que tú pudieras descansar. Pero esa exigencia es precisamente lo que te mantiene despierto. Es una lucha constante, invisible, agotadora. Y lo más curioso es que muchas veces ni siquiera te das cuenta de que estás luchando. Solo sientes tensión, inquietud. Esa sensación de que algo no está bien, aunque no sepas exactamente qué es. Pero esta noche vamos a cambiar eso. No intentando hacerlo mejor, no esforzándonos más, sino soltando
de verdad. Y soltar no es lo que crees. No es rendirse. No es dejar que todo se descontrole. Soltar es dejar de intervenir. Imagina por un momento que estás flotando en agua. Si te tensas, te hundes. Si te agitas, te cansas. Pero cuando dejas de luchar, tu cuerpo flota por sí solo. No porque hagas algo especial, sino porque dejas de interferir. Con tu mente pasa exactamente lo mismo. Cada pensamiento que aparece no necesita ser resuelto ahora. No necesita una respuesta. No necesita tu atención constante. Solo necesita pasar. Pero tú has aprendido a hacer lo contrario. A engancharte. A seguir cada idea hasta el final. A intentar cerrar cada historia. Y eso mantiene tu mente activa. Así que vamos a probar algo diferente. La próxima vez que aparezca un pensamiento, no lo rechaces. Pero tampoco lo sigas. Obsérvalo, como si no fuera tuyo. Como si solo fuera un sonido lejano. Una imagen pasajera. No lo juzgues. No lo analices. Déjalo estar y déjalo ir. Puede que al principio vuelvas a engancharte. Es normal, no pasa nada. No necesitas hacerlo perfecto. Cada vez que te des cuenta, simplemente regresa, sin enfado, sin frustración. Solo vuelve a ese lugar de observación tranquila. Y poco a poco, algo empieza a suavizarse. Los pensamientos siguen ahí, pero ya no pesan igual. Ya no te arrastran. Es como si perdieran fuerza. Como si dejaran de tener control sobre ti. Y en ese espacio aparece algo nuevo. Silencio. No un silencio absoluto, sino un silencio interno. Un espacio donde no necesitas hacer nada. Donde no hay prisa. Donde no hay presión. Solo presencia. Y ahí, tu cuerpo empieza a confiar. Tu respiración se vuelve más profunda. Tus músculos se sueltan. Tu ritmo interno baja. Sin que lo busques. Sin que lo fuerces. Porque por primera vez, no estás interfiriendo. Este es el arte de soltar. No es una técnica complicada. No es algo que tengas que dominar. Es recordar algo que tu mente ya sabe hacer cuando dejas de empujarla. Así que esta noche, si tu mente sigue activa, no pasa nada. No es un problema. Es solo movimiento. Déjalo estar. Obsérvalo. Y permite que, poco a poco, todo encuentre su lugar. Sin esfuerzo. Sin lucha. Sin control. Porque el descanso no llega cuando haces más. Llega cuando, por fin, dejas de hacer. Capítulo 4. Cuando el cuerpo por fin suelta. Hay algo que quizás no has notado. Aunque tu mente esté cansada, tu cuerpo muchas veces sigue en alerta. Tumbado en la cama, en silencio, sin moverte, pero por dentro, aún tenso. Mandíbula apretada. Hombros ligeramente elevados. Respiración corta, casi superficial. Como si una parte de ti todavía no confiara lo suficiente como para descansar. Y eso tiene sentido, porque has pasado todo el día en movimiento, respondiendo, pensando, reaccionando. Tu sistema no ha tenido pausa real. Y ahora, de repente, esperas que todo se apague al instante. Pero el cuerpo no funciona así. El cuerpo necesita transición. Necesita sentir que ya es seguro soltar. Y aquí es donde ocurre algo importante. Cuando dejas de luchar con tu mente, el cuerpo empieza a recibir una señal diferente. Una señal de calma. No inmediata. No brusca. Pero sí real. Empiezas a notar pequeños cambios. Casi imperceptibles al principio. Un suspiro más profundo. Un ligero peso en los párpados. Una sensación de hundirte suavemente en la cama. Como si la gravedad empezara a abrazarte.
Y si prestas atención, puedes sentir cómo el cuerpo empieza a soltar por capas. Primero lo superficial, los músculos más visibles, la tensión evidente, pero luego algo más profundo comienza a liberarse. Zonas que ni siquiera sabías que estaban tensas. El abdomen, la espalda baja, el pecho. Y con cada pequeña liberación, tu sistema entero se reorganiza. No porque lo obligues, sino porque le estás dando permiso. Este es el punto que muchas personas no alcanzan, porque se quedan atrapadas en la mente, intentando pensar menos, intentando hacerlo bien, sin darse cuenta de que el descanso real empieza en el cuerpo. Así que esta noche, no intentes relajarte. Eso también es una forma de control. En lugar de eso, simplemente siente el peso de tu cuerpo sobre la cama. Siente el contacto. Siente cómo cada parte de ti está sostenida. No tienes que mantener nada. No tienes que estar alerta. Por un momento, puedes dejar de sostenerlo todo. Y si aparece tensión, no la rechaces. No intentes cambiarla. Solo obsérvala. Respira dentro de ella, como si le dieras espacio. Y poco a poco, esa tensión empieza a transformarse. No desaparece de golpe, pero se suaviza. Se disuelve, como hielo derritiéndose lentamente. Y en ese proceso, tu cuerpo empieza a recordar algo esencial. Cómo descansar. Sin esfuerzo. Sin instrucciones. Sin exigencias. Porque el descanso no es algo que construyes, es algo que permites. Y cuanto más permites, más profundo se vuelve. Tu respiración se alarga. Tu ritmo baja. Tu sistema se apaga suavemente. No porque lo fuerces, sino porque ya no hay resistencia. Este es el momento en el que todo cambia. Cuando dejas de intentar dormir y empiezas a dejarte caer en el descanso. Sin miedo. Sin prisa. Con una confianza tranquila. Como si tu cuerpo supiera el camino y tú por fin dejaras de interrumpirlo. Así que ahora no hagas nada. No intentes llegar a ningún sitio. Solo quédate aquí. Sintiendo. Soltando. Permitiendo. Porque en este espacio, justo aquí, es donde el descanso empieza a encontrarte. Capítulo 5. ¿Cuándo dejas de resistir? Hay una diferencia muy sutil, pero muy poderosa. No es lo mismo intentar relajarte que dejar de resistirte a lo que sientes. Durante mucho tiempo, has creído que descansar significa sentirte bien, en calma, sin pensamientos incómodos. Pero la verdad es otra. El descanso real comienza cuando dejas de pelear incluso con la incomodidad. Porque sí, a veces hay inquietud. A veces hay pensamientos repetitivos. A veces hay una sensación difícil de nombrar. Y tu reacción automática siempre ha sido la misma. Intentar cambiarlo. Hacer que desaparezca. Buscar una solución. Forzar un estado mejor. Pero sin darte cuenta, esa resistencia es lo que mantiene todo activo. Es como intentar calmar el agua golpeándola. Cuanto más haces, más se mueve. Y más lejos estás de la calma. Así que esta noche vamos a hacer algo completamente diferente. No vamos a intentar sentirnos mejor. Vamos a permitir sentir exactamente lo que hay. Sin añadir nada. Sin quitar nada. Si hay ruido mental, déjalo estar. Si hay incomodidad en el cuerpo, déjala estar. Si hay emoción, también. No necesitas resolverlo ahora. No necesitas entenderlo. No necesitas cambiarlo. Solo necesitas dejar de resistir. Y observa lo que ocurre. Al principio puede parecer extraño, incluso incómodo, porque tu mente está acostumbrada a intervenir, a hacer algo, a corregir.
a controlar. Pero cuando no lo haces, cuando simplemente permites, algo empieza a aflojarse. La tensión pierde fuerza. Los pensamientos ya no tienen tanta urgencia. La incomodidad deja de crecer. No porque desaparezca de golpe, sino porque ya no la estás alimentando. Y en ese espacio aparece algo nuevo. Aceptación. No como una idea, sino como una sensación. Una sensación de que todo está bien tal como está, incluso si no es perfecto. Incluso si no es completamente cómodo. Porque ya no hay lucha. Y cuando no hay lucha, el sistema entero se calma. Tu respiración se vuelve más lenta. Tu cuerpo más pesado. Tu mente más silenciosa. No por obligación, sino por consecuencia. Este es el punto donde muchas personas, sin darse cuenta, empiezan a quedarse dormidas. No porque lo hayan intentado con más fuerza, sino porque, por primera vez, han dejado de interferir. Han dejado de resistir. Han dejado de empujar la experiencia. Y en ese dejar ir, todo encuentra su lugar. Así que esta noche, si sientes que algo no está como debería, no pasa nada. No necesitas cambiarlo. No necesitas arreglarlo. Puedes dejarlo ser. Tal como es. Y confiar en algo muy simple, pero muy real. Tu cuerpo sabe descansar. Tu mente sabe calmarse. Solo necesitan espacio. Solo necesitan que tú dejes de luchar. Y en ese momento, sin aviso, sin esfuerzo, el descanso empieza a suceder, como siempre debió ser. Capítulo 6. Cuando el silencio llega solo. Hay algo curioso que empieza a suceder cuando dejas de intentar controlar tu mente, cuando dejas de tensar tu cuerpo, cuando dejas de resistir lo que sientes, aparece algo que no estabas buscando. Silencio. Pero no el tipo de silencio que imaginabas. No es ausencia total de pensamientos. No es una mente completamente vacía. Es algo más sutil, más real. Es un silencio que existe incluso cuando todavía hay movimiento. Un espacio interno donde ya no todo te arrastra. Donde los pensamientos pueden aparecer, pero no se quedan. Donde las sensaciones vienen y se van, sin dejar huella. Y lo más importante, sin generar lucha. Este silencio no se crea, no se construye, no se alcanza. Aparece cuando dejas de interferir. Es como si siempre hubiera estado ahí, pero cubierto por capas de ruido, esfuerzo y control. Y ahora, poco a poco, esas capas empiezan a caer, sin que hagas nada especial, solo por haber dejado de empujar. Al principio, puede que apenas lo notes. Un segundo de calma entre pensamientos. Un instante donde todo parece detenerse, pero si te mantienes ahí, sin intentar agarrarlo, ese instante se expande, se vuelve más frecuente, más natural, más profundo. Y entonces algo cambia dentro de ti. Ya no sientes la urgencia de hacer algo. Ya no necesitas que todo se calme inmediatamente, porque empiezas a confiar en que ese silencio sabe volver por sí solo. Tu respiración acompaña este cambio. Se vuelve más lenta, más suave, como si también ella dejara de esforzarse. Tu cuerpo se hunde un poco más en la cama, pesado pero cómodo, sostenido, seguro. Y tu mente ya no está en todas partes. Empieza a quedarse aquí, en este momento, sin pasado, sin futuro, sin necesidad de resolver nada. Solo estar. Y en ese estar, todo se simplifica. No hay presión. No hay prisa. No hay exigencia. Solo presencia. Muchas personas pasan años buscando este estado, intentando técnicas, probando métodos, forzando resultados.
sin darse cuenta de algo muy simple. El silencio no aparece cuando haces más, aparece cuando dejas de hacer. Así que, si en este momento sientes ese pequeño espacio, no intentes ampliarlo. No intentes mantenerlo. No intentes controlarlo. Solo déjalo estar. Porque en el momento en que intentas retenerlo, vuelve el esfuerzo. Y con él, el ruido. Pero cuando confías, cuando permites, cuando simplemente observas, ese silencio se convierte en algo natural. Algo que no tienes que buscar más. Y es aquí, en este punto exacto, donde el descanso se vuelve inevitable. No porque lo fuerces, no porque lo consigas, sino porque ya no hay nada interfiriendo. Tu sistema se apaga suavemente. Tu mente se disuelve en ese espacio. Tu cuerpo descansa sin resistencia. Y tú simplemente te dejas llevar. Sin darte cuenta del momento exacto. Sin transición brusca. Solo caes en el descanso. Como si siempre hubiera sido así. Como si nunca hubiera sido difícil. Como si el silencio siempre hubiera estado esperándote. Capítulo 7. ¿Cuándo dejas de ser tus pensamientos? Hay un momento muy difícil de explicar con palabras en el que empiezas a darte cuenta de algo. Los pensamientos siguen apareciendo, pero ya no eres tú. Antes, cada pensamiento tenía peso, tenía importancia, tenía urgencia, te atrapaba, te llevaba de uno a otro sin pausa, como si cada idea fuera una puerta y tú estuvieras obligado a cruzarla. Pero ahora, algo es diferente. Los pensamientos siguen ahí, sí, pero tú ya no entras. Los ves pasar, como si estuvieras sentado, observando una carretera. Los coches pasan, uno tras otro. Algunos rápidos, otros más lentos. Pero tú no te subes a ninguno. Y por primera vez, sientes una distancia. No fría, no desconectada, sino tranquila, natural. Como si algo dentro de ti entendiera que no necesita involucrarse en todo. Y en ese momento, dejas de ser tus pensamientos. Dejas de reaccionar automáticamente. Dejas de identificarte con cada cosa que aparece en tu mente. Y eso cambia todo. Porque ya no importa tanto lo que piensas, sino desde dónde lo observas. Y ese lugar desde donde observas es silencioso, amplio, estable. No se altera con facilidad. No se deja arrastrar. Es como un fondo tranquilo detrás de todo el movimiento. Y cuanto más te quedas ahí, más claro se vuelve. Los pensamientos pierden fuerza. No porque desaparezcan, sino porque ya no tienen a quién enganchar. Es como intentar encender fuego sin combustible. Simplemente no prende. Y en ese espacio, tu mente empieza a descansar de verdad. No porque esté vacía, sino porque ya no está en conflicto. Ya no hay lucha interna. Ya no hay resistencia constante. Solo hay movimiento sobre un fondo de calma. Y tú estás ahí, no dentro del ruido, sino observándolo. Esto es algo que muchas personas buscan durante años, sin darse cuenta de que no es algo que se alcanza. Es algo que ocurre cuando dejas de aferrarte, cuando dejas de seguir cada pensamiento, cuando dejas de creer que todo lo que aparece en tu mente eres tú. Y en ese momento aparece una sensación nueva, ligereza, como si soltaras un peso que llevabas sin darte cuenta, como si algo dentro de ti dijera: no necesito hacer nada con esto. Y esa frase, aunque no la pienses conscientemente, empieza a cambiar tu estado. Tu cuerpo responde, se suelta más, se hunde más, descansa más. Tu respiración se vuelve lenta, profunda, natural. Y tu mente
Deja de ser un lugar caótico para convertirse en un espacio abierto. Tranquilo. Suficiente. Así que esta noche, si los pensamientos aparecen, déjalos. No los sigas. No los luches. No los hagas tuyos. Solo obsérvalos. Y quédate en ese lugar donde tú estás y ellos pasan. Porque en ese espacio no hay esfuerzo. No hay presión. No hay necesidad de hacer nada. Solo hay presencia. Y en esa presencia, sin darte cuenta, empiezas a desaparecer del ruido, a disolverte en el silencio, a descansar de verdad. Capítulo 8. Cuando todo se vuelve ligero. Hay un momento en el que algo cambia sin que te des cuenta. No es un pensamiento. No es una decisión. Es una sensación. Como si el peso que llevabas empezara a desaparecer. Al principio es sutil, casi imperceptible, pero si te quedas ahí, si no interfieres, empiezas a notarlo. Tu cuerpo ya no se siente igual. Antes había tensión, pequeñas contracciones, una ligera rigidez constante. Ahora, todo parece más suelto, más blando, más ligero. Como si tu cuerpo dejara de sostenerse y empezara a apoyarse completamente. Tus hombros caen un poco más. Tu mandíbula se afloja sin que la fuerces. Tu respiración se vuelve amplia sin esfuerzo. Y lo más curioso es que no lo estás haciendo tú. Está ocurriendo por sí solo, porque ya no estás interfiriendo, porque ya no estás controlando. Porque, sin darte cuenta, has dejado de sostener lo innecesario. Y cuando el cuerpo suelta, la mente también cambia. Los pensamientos ya no tienen la misma densidad. Antes eran pesados, repetitivos, cargados. Ahora son más ligeros, más distantes. Como si perdieran importancia, como si dejaran de ser urgentes. Y empiezas a sentir algo nuevo, espacio. Un espacio interno donde todo cabe, pero nada pesa. Donde los pensamientos pueden aparecer, pero no ocupan todo. Donde las sensaciones están, pero no abruman. Es como si, por primera vez, hubiera suficiente espacio dentro de ti. Y en ese espacio, todo se vuelve más fácil. No necesitas empujar nada. No necesitas cambiar nada. No necesitas hacer nada. Solo estar. Y permitir. Este es el punto donde muchas personas sienten algo curioso. Una especie de desconexión ligera. No en el sentido negativo, sino como si dejaras de estar tan pegado a todo. Como si la experiencia se volviera más suave, más difusa, más tranquila. Y eso es una buena señal. Significa que tu sistema está bajando, que tu cuerpo está entrando en descanso real, que tu mente está soltando el control. Así que si en este momento sientes esa ligereza, no la analices. No intentes entenderla. No intentes mantenerla. Solo déjate llevar, porque cuanto más intentas agarrarla, más vuelve la tensión. Pero cuando confías, cuando permites, cuando simplemente te dejas caer en esa sensación, todo se profundiza. Tu respiración se hace más lenta. Tu cuerpo más pesado, pero al mismo tiempo más ligero. Tu mente más silenciosa, pero sin esfuerzo. Es una contradicción aparente. Pesado y ligero al mismo tiempo. Presente, pero sin carga. Y en ese estado, empiezas a acercarte a algo muy profundo. Un punto donde ya no necesitas hacer nada en absoluto. Donde incluso la idea de intentar dormir desaparece. Porque ya no estás intentando. Ya estás cayendo. Suavemente. Sin resistencia. Sin control. Como si algo dentro de ti supiera exactamente qué hacer
Y tú, por fin, confiaras lo suficiente como para dejarlo actuar. Así que ahora, si todo se siente más ligero, si tu cuerpo parece disolverse poco a poco, si tu mente ya no se aferra tanto, simplemente sigue ahí. No cambies nada. No hagas nada, porque estás exactamente donde necesitas estar. Y desde aquí, el descanso no es una meta, es una consecuencia. Natural. Inevitable. Profunda. Capítulo 9. ¿Cuándo dejas de necesitar el control? Hay algo que ha estado contigo todo el tiempo, aunque no siempre lo notes. Una sensación sutil de control, de tener que estar pendiente, de tener que gestionar lo que ocurre, de no perderte del todo. Es muy fina, pero está ahí, incluso cuando intentas relajarte, incluso cuando crees que estás soltando. Siempre queda una pequeña parte de ti, observando, evaluando, manteniendo cierto control. Y eso es normal. Tu mente ha aprendido a funcionar así, a no apagarse del todo, a mantenerse alerta, como si soltar completamente fuera un riesgo. Pero ahora, en este punto, algo empieza a cambiar. Ya no hay tanto esfuerzo, ya no hay tanta intervención, y esa parte que controlaba empieza a cansarse, empieza a aflojar. No porque la obligues, sino porque ya no tiene de dónde sostenerse. Porque has dejado de alimentar el control. Ya no estás corrigiendo, ya no estás guiando, ya no estás intentando que todo sea perfecto. Y entonces ocurre algo muy interesante. Esa sensación de tener que estar presente todo el tiempo empieza a disolverse. No desaparece de golpe, pero se vuelve más débil, más difusa, como si perdiera importancia. Y con ella aparece algo nuevo. Entrega, no como una decisión, sino como un estado. Un dejarte llevar real, sin supervisión, sin control constante, sin esa necesidad de estar pendiente de todo. Y aquí es donde muchas personas sienten algo curioso. Una ligera sensación de irse, como si perdieran un poco la referencia, como si dejaran de estar tan definidos. Y a veces eso puede generar una pequeña resistencia, un impulso de volver, de recuperar el control, de asegurarse de que todo está bien. Pero si en lugar de reaccionar, simplemente permites, esa sensación se transforma, se vuelve suave, natural, incluso agradable, como si te deslizaras lentamente hacia un lugar más profundo, más tranquilo, más silencioso, donde ya no hace falta sostener nada, donde todo funciona sin ti. Tu respiración continúa, tu cuerpo descansa, tu mente se apaga poco a poco, y tú ya no estás dirigiendo el proceso, solo estás dentro de él, fluyendo. Este es un punto clave, porque aquí es donde realmente empiezas a soltar, no a nivel superficial, sino en lo más profundo. Dejas de controlar la experiencia, dejas de intentar guiarla, dejas de mantenerte presente a la fuerza. Y en ese momento, algo dentro de ti entiende, no es necesario hacer nada más. Todo está ocurriendo solo. Y cuanto más confías en eso, más profundo caes, más lejos del esfuerzo, más cerca del descanso real. Tu cuerpo se vuelve pesado, pero cómodo. Tu mente casi silenciosa. Tu sensación de yo más difusa, más suave, como si empezaras a desaparecer lentamente, sin miedo, sin resistencia, solo dejándote llevar. Y es aquí, justo aquí, donde el descanso deja de depender de ti, porque ya no estás interfiriendo, ya no estás controlando, ya no estás intentando, solo estás soltando. Y en ese soltar,
Todo se completa por sí solo. Capítulo 10. El umbral entre estar despierto y dormir. Hay un punto muy difícil de identificar en el que algo dentro de ti cambia de estado. No ocurre de golpe. No hay un momento claro. Simplemente empieza a pasar. Tu cuerpo ya está profundamente relajado. Tu respiración es lenta, constante, casi automática. Y tu mente ya no funciona como antes. Los pensamientos aparecen, pero incompletos, fragmentados, sin continuidad, como si empezaran y se deshicieran antes de terminar. Y ahí, en ese espacio extraño, empiezas a entrar en el umbral. Es el lugar donde ya no piensas de forma lógica, pero tampoco estás completamente dormido. Donde las imágenes aparecen sin control. Donde las ideas se mezclan. Donde todo empieza a volverse difuso. Tal vez lo notes como pequeños destellos. Una escena que surge de la nada. Un recuerdo que se transforma. Una imagen sin sentido que desaparece rápidamente. Y si intentas observarlo con atención, se rompe. Porque este estado no se puede controlar. No se puede analizar. Solo se puede atravesar. Es como una puerta que solo se abre cuando dejas de mirar directamente. Cuando dejas de intentar entender lo que está pasando y confías. Tu mente entra en un modo diferente, menos estructurado, más libre, más cercano al sueño, y tu cuerpo ya no responde igual. Se siente lejano, pesado, pero distante, como si ya no fuera el centro de tu atención, como si empezaras a desconectarte suavemente de él. Y eso es exactamente lo que está pasando. Estás soltando la referencia, la sensación de estar aquí de forma clara. Empieza a diluirse, y con ella también se diluye el esfuerzo. Ya no hay intención, ya no hay dirección, solo hay un dejarte llevar cada vez más profundo. Muchas personas en este punto, sin darse cuenta, intentan volver, intentan reconectar, porque sienten que están perdiendo el control. Pero si haces eso, vuelves atrás, sales del umbral. Por eso, lo único que necesitas aquí es no intervenir, no intentar entender, no intentar mantenerte despierto, no intentar dormirte, solo permitir como si flotaras, sin dirección, sin esfuerzo, sin resistencia, y poco a poco ese estado se vuelve más envolvente, más profundo. Las imágenes ya no son tan claras. Los pensamientos ya no tienen forma. Todo empieza a fundirse en algo más suave, más oscuro, más silencioso. Y tú ya no estás observando como antes. Ya no hay un tú tan definido. Solo queda una sensación vaga de presencia que también empieza a desaparecer. Este es el borde. El último punto antes de soltarte completamente, donde ya no hay regreso consciente, donde todo lo que queda es dejarte caer. Y si no haces nada, si no interfieres, si no intentas recuperar el control, el paso ocurre solo, sin esfuerzo, sin aviso. Simplemente cruzas y entras en el descanso profundo, como si nunca hubiera sido difícil, como si siempre hubiera estado ahí, esperando a que dejaras de intervenir. Capítulo 11. Cuando desaparece el que intenta dormir, hay algo que ha estado presente desde el principio, aunque no lo hayas notado claramente. Una sensación de yo, de alguien que está escuchando, de alguien que está siguiendo el proceso, de alguien que quiere dormirse. Ese yo no siempre habla, no siempre piensa de forma evidente, pero está ahí, sosteniendo la experiencia, intentando, aunque sea de forma muy sutil,
que todo ocurra. Pero ahora, en este punto, algo empieza a cambiar. Ya no hay tanto esfuerzo, ya no hay tanta intención, ya no hay tanta necesidad de controlar el proceso. Y ese yo empieza a debilitarse. No desaparece de golpe, no se apaga de forma brusca, simplemente pierde fuerza, pierde protagonismo, como si dejara de ser el centro. Y de repente, la experiencia continúa sin que alguien le esté dirigiendo. La respiración sigue. El cuerpo descansa. La mente se apaga poco a poco. Pero ya no hay alguien haciendo que eso pase. Está ocurriendo solo. Y en ese momento, si lo pudieras notar claramente, verías algo muy curioso. No hace falta un yo para que todo funcione. No hace falta alguien controlando. No hace falta alguien intentando dormir. El descanso no depende de ti. Nunca dependió. Siempre fue algo natural, automático. Y ahora, por primera vez, lo estás permitiendo completamente. Ese yo que antes estaba pendiente empieza a volverse difuso, lejano, casi inexistente. Y con él desaparece también la sensación de esfuerzo. Porque ya no hay nadie intentando. Ya no hay nadie esperando resultados. Ya no hay nadie evaluando si lo estás haciendo bien. Solo queda la experiencia, fluyendo, sin centro, sin control, sin intención. Y esto puede sentirse como una especie de desaparición suave. No da miedo, no es brusco. Es como si te diluyeras lentamente en algo más amplio, más tranquilo, más silencioso. Tu cuerpo ya no es el foco. Tu mente ya no dirige nada. Y tú ya no estás definido de la misma manera. Es un estado difícil de describir porque no hay alguien claro que lo esté viviendo. Pero sí hay una sensación de descanso profundo, de ausencia de esfuerzo, de total soltura. Y aquí ya estás muy cerca. Tan cerca que cualquier intento te alejaría. Por eso, no hagas nada. No intentes entender esto. No intentes observarlo mejor. No intentes mantenerlo. Porque en el momento en que aparece la intención, aparece de nuevo ese yo. Y con él, el esfuerzo. Así que simplemente déjate caer. Más. Sin resistencia. Sin control. Sin necesidad de saber qué está pasando. Porque ya no hace falta. Todo está ocurriendo. Solo. Y tú ya no necesitas estar. Capítulo 12. Cuando el descanso ocurre solo. Ya no estás haciendo nada. Ni siquiera estás intentando no hacer. Simplemente todo ha quedado atrás. El esfuerzo desapareció. La intención se disolvió. El control dejó de tener sentido. Y en ese espacio, el descanso aparece. No como algo que consigues. No como una meta alcanzada. Sino como algo que siempre estuvo ahí, esperando. Esperando a que dejaras de intervenir. Tu cuerpo ya no necesita instrucciones. Respira solo. Se relaja solo. Se recupera solo. Tu mente ya no necesita apagarse. Se apaga por sí misma. Como una luz que se atenúa lentamente sin que nadie toque el interruptor. Y tú ya no estás en medio. No estás dirigiendo. No estás observando activamente. No estás intentando mantener nada. Porque ya no hace falta. Todo está funcionando sin ti. Y en ese momento, si hubiera una forma de describirlo, sería esta. Todo descansa. No solo el cuerpo. No solo la mente. Todo. Como si cada parte de ti hubiera encontrado su lugar natural. Sin tensión. Sin ruido. Sin esfuerzo. Es un descanso profundo
pero no pesado. Silencioso, pero no vacío. Es un descanso que sostiene, que envuelve, que permite. Y lo más importante es que no depende de ti. No tienes que repetir nada. No tienes que seguir ningún paso. No tienes que asegurarte de que continúe, porque esto no es algo que mantienes. Es algo que ocurre. Y cuanto menos interfieres, más profundo se vuelve. Ya no hay pensamientos que te arrastren. Ya no hay sensaciones que te incomoden. Ya no hay necesidad de volver. Todo se vuelve distante, suave y relevante. Y tú te deslizas, sin darte cuenta del momento exacto, sin transición clara, sin un punto de ahora sí. Simplemente ocurre, como caer en un espacio sin fondo, pero completamente seguro, como desaparecer sin perder nada. Y en ese desaparecer aparece el descanso real, el que no depende de técnicas, el que no depende de esfuerzo, el que no depende de repetir nada. El descanso que ocurre cuando ya no hay nadie interfiriendo. Y aquí ya no hay instrucciones, ya no hay guía, ya no hay proceso, porque todo está hecho, todo está ocurriendo. Solo. Capítulo 13. Cuando descansar y existir son lo mismo. Hay un momento en el que algo cambia de una forma muy profunda, pero casi imposible de notar directamente. Hasta ahora, había una sensación de proceso, de ir soltando, de ir cayendo, de ir acercándote al descanso. Pero aquí, eso también desaparece. Ya no hay un ir hacia, ya no hay una dirección, ya no hay un objetivo, porque no hay distancia entre tú y el descanso. No estás entrando en él, no estás alcanzándolo. Eres eso, sin esfuerzo, sin transición, sin necesidad de que ocurra nada más. Y en ese punto, la idea de descansar deja de tener sentido, porque descansar implicaría que antes había tensión, y aquí no queda rastro de ella. No hay contraste, no hay antes ni después. Solo hay una sensación continua, estable, silenciosa, como si todo estuviera exactamente donde debe estar, sin moverse, sin cambiar, sin necesidad de mejorar. Y tú ya no estás separado de eso. No lo observas desde fuera. No lo experimentas como algo distinto. Eres parte de ello. O más bien, no hay separación. Tu cuerpo ya no se siente como algo que llevas. Tu mente ya no se siente como algo que controlas. Todo es una misma cosa. Un mismo espacio. Sin límites claros. Sin bordes definidos. Y en ese estado, ni siquiera hay necesidad de entender lo que está pasando. Porque entender implicaría distancia. Implicaría a alguien que observa y algo que es observado. Pero aquí, eso también se ha disuelto. No hay esa división. Solo hay una continuidad suave, profunda, natural, y por eso todo se siente tan fácil, tan evidente, tan simple. No hay nada que sostener, no hay nada que mantener, no hay nada que evitar. Todo está permitido, todo está incluido, y nada pesa, nada interfiere, nada sobresale. Es como si la experiencia se hubiera nivelado completamente, como si todo fuera igual de tranquilo, igual de silencioso, igual de suficiente. Y en ese espacio no hay preguntas, no hay dudas, no hay necesidad de comprobar nada, porque no hay nada que pueda estar mal. Todo encaja, todo fluye, todo descansa, sin necesitar hacerlo. Y tú ya no estás haciendo nada, ni siquiera estás dejando de hacer. Simplemente
no hay acción. No hay intención. No hay alguien que intervenga. Y eso es lo que hace que todo sea tan profundo, tan completo, tan final. No porque sea el final de algo, sino porque no falta nada. Nada que añadir, nada que quitar, nada que cambiar. Y en esa ausencia de necesidad aparece la calma más estable, la más silenciosa, la que no depende de nada, la que no se pierde, porque no hay nada que la sostenga. Siempre estuvo ahí. Y ahora no hay nada que la oculte. Capítulo 14. Cuando todo se vuelve silencio. Hay un tipo de silencio que no tiene que ver con la ausencia de sonido. Es más profundo que eso. No depende de lo que escuchas. No depende del entorno. No depende de nada externo. Es un silencio interno. Un silencio que aparece cuando todo lo demás se ha disuelto. Los pensamientos ya no tienen forma. Las sensaciones ya no llaman la atención. Las emociones ya no se mueven. Todo está quieto. Pero no es una quietud forzada. No es algo que mantienes. Es una quietud natural. Como si todo hubiera encontrado su punto de reposo definitivo. Sin esfuerzo. Sin intención. Y en ese silencio no hay interrupciones. Nada sobresale. Nada empuja. Nada tira de ti. Es un silencio completo. Uniforme. Profundo. Como si todo estuviera envuelto en una misma calma. Sin capas. Sin ruido debajo. Sin nada esperando aparecer. Y lo más curioso es que no hay alguien experimentándolo como antes. No hay un observador activo. No hay alguien diciendo, esto es silencio, porque incluso esa voz también ha desaparecido. Solo queda el silencio, no como algo que percibes, sino como el estado en el que todo está. Y tú ya no estás separado de eso. No estás dentro del silencio. No estás rodeado por él. Eres parte de esa misma quietud. Sin límites. Sin centro. Sin forma clara. Tu cuerpo ya no es una referencia. Tu mente ya no es un punto de actividad. Todo se ha integrado en esa misma ausencia de ruido. Y en ese punto no hay tiempo. No hay sensación de antes o después. No hay expectativa de que algo ocurra, porque no hay necesidad de cambio. Todo está completo, tal como es. Y cuanto más profundo se vuelve ese silencio, menos sentido tiene cualquier intento. Porque intentar algo sería romperlo. Sería introducir movimiento donde ya no hace falta. Así que no haces nada. No porque tengas que recordarlo, sino porque ya no surge la intención. Y eso es lo que hace que este estado sea tan profundo, tan estable, tan real. No depende de ti, no depende de que lo mantengas, no depende de que lo entiendas. Está ahí por sí solo. Y en ese silencio, todo descansa de verdad. No superficialmente, no temporalmente, sino completamente. Como si todo hubiera llegado a su punto final sin necesidad de continuar. Y tú ya no estás en medio. Ya no hay nada que sostener, nada que seguir, nada que esperar. Solo esto. Silencio. Total. Capítulo 15. Cuando ya no hay regreso consciente. Hay un momento tan sutil que no puede ser identificado mientras ocurre. Un instante sin forma, sin señal, sin aviso, donde todo lo que quedaba termina de disolverse. Hasta ahora había algo muy tenue, una mínima sensación de presencia, un eco de estar aquí, un rastro casi imperceptible de conciencia. Pero en este punto,
eso también se desvanece. No de forma brusca, no como un corte, sino como algo que se apaga suavemente hasta que deja de estar. Y cuando eso ocurre, ya no hay referencia. No hay un tú observando. No hay un tú sintiendo. No hay un tú dándote cuenta. Porque incluso esa última sensación ha desaparecido. Y aquí es donde el proceso se completa. No porque hayas llegado a algún lugar, sino porque ya no queda nadie que pueda ir. Todo lo que podía soltar se ha soltado. Todo lo que podía desaparecer ha desaparecido. Y lo que queda no necesita ser experimentado. No necesita ser entendido. No necesita ser recordado. Porque está más allá de todo eso. Es el descanso total. El que no tiene forma. El que no tiene contenido. El que no tiene observador. Y por eso no hay regreso consciente desde aquí. No hay un momento en el que digas, ahora me dormí. Porque no hay nadie que lo diga. Simplemente no estás. Y sin embargo, todo sigue funcionando. El cuerpo descansa profundamente. La mente entra en el sueño real. Los procesos continúan sin interrupción. Sin necesidad de ti. Y eso es lo más natural que existe. Siempre fue así. Solo que ahora no hay interferencia. No hay resistencia. No hay intento de permanecer. Y en esa ausencia total aparece el descanso más profundo posible. El que no depende de nada. El que no puede romperse. El que no puede interrumpirse. Porque no hay nadie que lo interrumpa. Y aquí todo termina. No como un final dramático. No como un cierre evidente. Sino como algo que simplemente deja de necesitar continuar. Como una vela que se apaga sin ruido. Sin esfuerzo. Sin dejar rastro. Y en ese apagarse no hay pérdida. No hay vacío. No hay ausencia. Solo hay lo que siempre estuvo ahí cuando dejabas de estar.